Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Asterio de Petra. San Asterio de Petra fue un obispo del siglo IV conocido por su piedad y defensa de la fe ortodoxa durante un periodo de controversias teológicas. Nació en Petra, una ciudad en la provincia romana de Arabia, actual Jordania. Asterio se destacó por su lucha contra el arrianismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo. Participó en varios concilios y fue un firme defensor de la doctrina de la Trinidad. Su compromiso con la ortodoxia le ganó el respeto y la admiración de sus contemporáneos. La Iglesia lo celebra como un santo y su memoria se conmemora el 10 de junio. San Asterio de Petra vivió durante el siglo IV, un periodo de intensa actividad teológica y política en el Imperio Romano, marcado por varias controversias y conflictos dentro de la Iglesia cristiana, particularmente el arrianismo. Contexto histórico. El Imperio Romano y el cristianismo. El siglo IV fue un periodo crucial para el cristianismo. En el año 313, el emperador Constantino I emitió el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y puso fin a las persecuciones contra los cristianos. En 325, se celebró el primer concilio de Nicea, convocado por Constantino, donde se abordaron las disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo, especialmente el arrianismo. El arrianismo, promovido por Arrio, un presbítero de Alejandría, sostenía que Jesús, aunque divino, no era de la misma esencia que Dios Padre, lo que implicaba que Jesús era una criatura creada. Esta herejía causó una gran división en la Iglesia, llevando a numerosos conflictos teológicos y políticos. Defensa de la ortodoxia. San Asterio de Petra fue un firme defensor de la doctrina ortodoxa de la Trinidad, que afirmaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia. Asterio participó en varios concilios y se opuso al arrianismo, alineándose con otros líderes eclesiásticos que defendían la ortodoxia, como Atanasio de Alejandría. Concilios y conflictos. El siglo IV vio varios concilios ecuménicos y locales destinados a resolver las disputas doctrinales. Además del concilio de Nicea, hubo otros concilios importantes, como el primer concilio de Constantinopla en 381, que reafirmó las decisiones de Nicea. Estos concilios no solo definieron doctrinas clave sino que también ayudaron a establecer la estructura y la autoridad de la Iglesia. En resumen, San Asterio de Petra vivió en un periodo de gran transformación y conflicto dentro de la Iglesia cristiana, marcado por la lucha contra el arrianismo y la consolidación de la doctrina trinitaria. Su vida y trabajo reflejan el esfuerzo por mantener la unidad y la ortodoxia en tiempos de intensa controversia teológica. San Asterio de Petra desempeñó un papel significativo en la Iglesia del siglo IV, destacándose como un obispo dedicado y un defensor ferviente de la ortodoxia cristiana. A continuación, se detallan algunos de los aspectos más importantes de su papel en la Iglesia. Papel de San Asterio de Petra en la Iglesia. Obispo de Petra. San Asterio fue nombrado obispo de Petra, una ciudad en la provincia romana de Arabia. Como obispo, fue responsable de la administración pastoral de su diócesis y de la guía espiritual de su comunidad. Defensor de la ortodoxia. Asterio fue un firme opositor del arrianismo, una herejía que sostenía que Cristo no era de la misma esencia que Dios Padre. Defendió la doctrina trinitaria establecida en el primer concilio de Nicea, 325, que afirmaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia. Participación en concilios. San Asterio participó activamente en varios concilios de la Iglesia, donde se debatieron y resolvieron cuestiones teológicas críticas. Estos concilios fueron esenciales para definir la doctrina cristiana y contrarrestar las herejías. Su participación en estos concilios subraya su compromiso con la defensa de la fe ortodoxa y su influencia en las decisiones doctrinales de la Iglesia. Líder espiritual y teológico. Asterio era conocido por su profunda espiritualidad y su capacidad para guiar a su comunidad en la fe. Su liderazgo espiritual fue vital en tiempos de incertidumbre y controversia teológica. También se destacó por su conocimiento teológico y su capacidad para articular y defender las enseñanzas de la Iglesia frente a las herejías. Modelo de piedad y ortodoxia.
Su vida y acciones sirvieron como un ejemplo de piedad y fidelidad a la ortodoxia cristiana. Fue respetado y admirado por sus contemporáneos por su devoción y firmeza en la fe. Legado. San Asterio de Petra dejó un legado de firmeza en la fe y dedicación a la Iglesia. Su oposición al arrianismo y su defensa de la doctrina trinitaria contribuyeron significativamente a la consolidación de la ortodoxia cristiana. Su vida y ministerio como obispo de Petra son recordados como un testimonio de su compromiso con la verdad y la unidad de la Iglesia. Arrianismo. El arrianismo es una herejía cristiana que surgió en el siglo IV, promovida por Arrio, un presbítero de Alejandría. La principal enseñanza del arrianismo es que Jesús, aunque divino, no es coeterno ni consustancial con Dios Padre. Según los arrianos, Jesús fue creado por el Padre y, por lo tanto, no es igual a Él en esencia. Esta doctrina se resume en la frase «Hubo un tiempo en que el Hijo no existía». Principales puntos del arrianismo. Subordinacionismo. Jesús es subordinado a Dios Padre y no es de la misma esencia. Creación del Hijo. El Hijo fue creado por el Padre antes del tiempo, lo que significa que tuvo un principio y no es eterno. Rechazo de la Trinidad. La doctrina trinitaria tradicional de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son consustanciales, de la misma esencia, y coeternos es rechazada. Lucha de San Asterio contra el arrianismo. San Asterio de Petra fue uno de los defensores más destacados de la ortodoxia cristiana en su lucha contra el arrianismo. Su papel en esta lucha se manifestó de varias maneras. Defensa de la doctrina trinitaria. San Asterio defendió firmemente la doctrina de la Trinidad, que establece que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma esencia, consustanciales y coeternos. Abogó por la enseñanza de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, consustancial con el Padre. Participación en concilios. Asterio participó activamente en los concilios de la Iglesia, donde se debatían las cuestiones teológicas críticas relacionadas con el arrianismo. Los concilios, como el de Nicea en 325, fueron cruciales para definir y reafirmar la doctrina trinitaria frente a las enseñanzas arrianas. Escritos y sermones. Aunque no se conservan muchas de sus obras, es probable que San Asterio haya escrito y predicado en defensa de la ortodoxia. Sus enseñanzas habrían sido una fuente de apoyo y claridad doctrinal para los fieles. Liderazgo pastoral. Como obispo de Petra, San Asterio ejerció una influencia significativa en su comunidad, guiando a los fieles en la correcta doctrina y protegiéndolos de las enseñanzas heréticas. Su liderazgo espiritual y teológico fue crucial para mantener la unidad y la ortodoxia en su diócesis. Alianzas con otros defensores de la ortodoxia. San Asterio trabajó junto a otros líderes de la Iglesia, como Atanasio de Alejandría, que también fueron fervientes opositores del arrianismo. Estas alianzas fortalecieron la posición ortodoxa y ayudaron a coordinar una respuesta unificada contra la herejía. Impacto y legado. La lucha de San Asterio contra el arrianismo contribuyó significativamente a la eventual victoria de la doctrina ortodoxa en la Iglesia cristiana. El arrianismo fue condenado en el Concilio de Nicea en 325, y aunque siguió existiendo durante algún tiempo, fue finalmente marginalizado. La firme defensa de la fe trinitaria por parte de San Asterio y otros líderes ortodoxos ayudó a consolidar la doctrina central del cristianismo que se mantiene hasta hoy. San Asterio de Petra no es uno de los personajes más destacados en los registros históricos específicos del Concilio de Nicea de 325, sin embargo, como defensor de la ortodoxia y opositor del arrianismo, su influencia y contribuciones pueden inferirse en el contexto más amplio de su época y su papel en la Iglesia. Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana, convocado por el emperador Constantino y en el año 325 en Nicea, actual İznik, Turquía. Su objetivo principal era resolver la controversia arriana y definir la doctrina ortodoxa sobre la naturaleza de Cristo. Contribuciones de San Asterio de Petra. Defensa de la ortodoxia. San Asterio fue un firme defensor de la doctrina ortodoxa que afirmaba la consustancialidad de Cristo con el Padre, es decir, que Cristo es de la misma esencia que el Padre y no una criatura creada. Esta postura era clave en el enfrentamiento contra el arrianismo. Apoyo a la doctrina trinitaria.
La defensa de la Trinidad por parte de Asterio habría sido crucial en su comunidad y en su diócesis, contribuyendo a un mayor respaldo a las decisiones del Concilio de Nicea, que afirmaron la consustancialidad de Cristo con el Padre. Influencia teológica y espiritual. Como obispo, Asterio habría tenido una influencia significativa sobre otros líderes eclesiásticos y los fieles, preparando el terreno para la aceptación y el apoyo de las decisiones del concilio. Su enseñanza y predicación en defensa de la ortodoxia habrían ayudado a consolidar la oposición al arrianismo entre sus seguidores y colegas obispos. Red de apoyo. Aunque no hay registros específicos de su participación directa en el concilio, San Asterio probablemente formó parte de una red más amplia de obispos ortodoxos que apoyaron las decisiones de Nicea y trabajaron juntos para contrarrestar las enseñanzas arrianas. Importancia del Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea fue fundamental para establecer la doctrina cristiana ortodoxa sobre la naturaleza de Cristo. Los principales logros del concilio incluyen: condena del arrianismo. El concilio declaró que Jesús es consubstancial, homoousios, con el Padre, refutando la enseñanza de Arrio de que Jesús era una criatura creada. El credo niceno. Se formuló el credo niceno, que se convirtió en una declaración fundamental de la fe cristiana, reafirmando la naturaleza divina de Cristo y su relación con el Padre. Unidad de la Iglesia. El concilio ayudó a mantener la unidad de la Iglesia frente a las divisiones doctrinales, estableciendo precedentes para la resolución de futuras controversias teológicas. Legado. Aunque San Asterio de Petra no es específicamente mencionado como una figura clave en el Concilio de Nicea, su vida y trabajo como obispo y defensor de la ortodoxia fueron cruciales en el contexto más amplio de la lucha contra el arrianismo. Su compromiso con la fe ortodoxa y su liderazgo espiritual contribuyeron al esfuerzo colectivo que llevó a la condena del arrianismo y a la consolidación de la doctrina trinitaria en la Iglesia cristiana. San Asterio de Petra es más conocido por su papel en la defensa de la fe ortodoxa y su liderazgo como obispo que por milagros específicos. A diferencia de otros santos, no hay muchos relatos detallados de milagros atribuidos directamente a él. Sin embargo, su vida estuvo marcada por varios eventos significativos que destacan su compromiso con la Iglesia y su lucha contra las herejías. Eventos significativos en la vida de San Asterio de Petra. Defensa contra el arrianismo. Asterio se destacó como un ferviente opositor del arrianismo. Su firmeza en la defensa de la ortodoxia trinitaria y su apoyo a los credos establecidos en el Concilio de Nicea fueron cruciales en su época. Su trabajo ayudó a consolidar la doctrina ortodoxa y a contrarrestar la influencia de las enseñanzas arrianas en su región. Liderazgo episcopal. Como obispo de Petra, Asterio desempeñó un papel clave en la guía espiritual de su diócesis. Su liderazgo pastoral y teológico fue vital para mantener la unidad y la ortodoxia entre los fieles. Su capacidad para inspirar y liderar a su comunidad en tiempos de controversia fue un testimonio de su devoción y sabiduría. Participación en concilios. Aunque no hay registros específicos de su participación directa en el Concilio de Nicea, se sabe que Asterio estuvo activo en los debates teológicos de su tiempo y apoyó las decisiones del concilio. Su participación en otros concilios locales y regionales también habría sido significativa para la defensa de la fe ortodoxa. Milagros asociados. No se conocen milagros específicos atribuidos a San Asterio de Petra en los registros históricos disponibles. Sin embargo, su vida y acciones fueron consideradas milagrosas en un sentido espiritual y teológico. Firmeza en la fe. En un periodo de intensa controversia y división, su capacidad para mantenerse firme en la fe ortodoxa y guiar a otros hacia la verdad doctrinal puede considerarse un milagro de perseverancia y fe. Influencia duradera. La influencia de sus enseñanzas y liderazgo espiritual perduró más allá de su vida, ayudando a asegurar la victoria de la ortodoxia sobre el arrianismo. Canonización y veneración. San Asterio de Petra es venerado como santo en la Iglesia Católica y en otras tradiciones cristianas ortodoxas. Su fiesta se celebra el 10 de junio. Su vida ejemplar y su compromiso con la fe ortodoxa lo han convertido en un modelo de piedad y fidelidad para los cristianos. Conclusión. Aunque no se atribuyen milagros específicos a San Asterio de Petra, su vida y trabajo en defensa de la ortodoxia y su liderazgo espiritual fueron significativos en la historia de la Iglesia. Su legado perdura como un ejemplo de devoción, sabiduría y firmeza en la fe cristiana.
San Asterio de Petra, conocido por su defensa de la ortodoxia cristiana y su oposición al arrianismo, tuvo una relación significativa con otros líderes de la Iglesia de su tiempo. Aunque los detalles específicos de sus interacciones no están ampliamente documentados, se puede inferir su colaboración y apoyo a otros defensores de la fe ortodoxa a partir del contexto histórico y los eventos de la época. Relación con otros líderes de la Iglesia. Colaboración con Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría fue uno de los más fervientes oponentes del arrianismo y un destacado defensor de la doctrina trinitaria. Aunque no hay registros específicos de una relación directa entre San Asterio y Atanasio, es probable que compartieran una causa común en la lucha contra el arrianismo. Ambos defendieron la consustancialidad del Hijo con el Padre, y su alineación doctrinal sugiere una posible colaboración o al menos un apoyo mutuo en la defensa de la ortodoxia. Participación en concilios y sínodos. San Asterio participó en varios concilios y sínodos locales que se celebraron para abordar las controversias teológicas de la época. Estos encuentros habrían permitido a Asterio interactuar y colaborar con otros obispos y líderes eclesiásticos. La participación en estos concilios demuestra su compromiso con la unidad de la Iglesia y la defensa de la fe ortodoxa, y sugiere que tenía una red de contactos y aliados entre los líderes eclesiásticos. Red de apoyo a la ortodoxia. La lucha contra el arrianismo no fue llevada a cabo por individuos aislados, sino por una red de obispos y líderes que trabajaron juntos para mantener la pureza de la doctrina cristiana. San Asterio habría sido parte de esta red, apoyando y siendo apoyado por otros líderes ortodoxos. Su influencia como obispo de Petra habría fortalecido a esta red, proporcionando un punto de apoyo significativo en la región de Arabia. Influencia en su diócesis y más allá. Como obispo, Asterio tenía una influencia considerable sobre su comunidad y probablemente extendió su influencia a otras diócesis a través de su defensa de la ortodoxia y su oposición al arrianismo. Su liderazgo espiritual y teológico habría sido un ejemplo para otros obispos y líderes eclesiásticos. Contexto histórico y conexiones. Controversias teológicas. El siglo IV fue un periodo de intensas controversias teológicas, especialmente en torno a la naturaleza de Cristo y la Trinidad. La necesidad de defender la ortodoxia unió a muchos líderes de la Iglesia en una causa común. Concilio de Nicea. Aunque no hay evidencia específica de la participación directa de San Asterio en el Concilio de Nicea, el respaldo a sus decisiones y su defensa de la doctrina trinitaria lo alinean con otros líderes que participaron activamente en el concilio. Conclusión. San Asterio de Petra, como defensor de la ortodoxia y opositor del arrianismo, tuvo una relación colaborativa y de apoyo mutuo con otros líderes de la Iglesia de su tiempo. Aunque los detalles específicos de estas relaciones no están ampliamente documentados, su participación en concilios, su defensa de la fe y su influencia como obispo sugieren que fue un aliado valioso en la lucha por mantener la pureza doctrinal de la Iglesia cristiana. Su legado refleja un compromiso compartido con otros líderes para defender y preservar la ortodoxia en tiempos de intensa controversia teológica. San Asterio de Petra dejó un legado significativo en la Iglesia, marcado por su firme defensa de la ortodoxia cristiana, su oposición al arrianismo y su liderazgo espiritual. A continuación, se detallan algunos de los aspectos más destacados de su legado. Defensa de la ortodoxia. Lucha contra el arrianismo. San Asterio fue un firme defensor de la doctrina trinitaria, que sostiene la consustancialidad del Hijo con el Padre, es decir, que Jesús es de la misma esencia que Dios Padre. Su oposición al arrianismo ayudó a consolidar la doctrina ortodoxa en su diócesis y más allá, contribuyendo a la eventual marginalización de esta herejía. Liderazgo espiritual. Guía y pastoreo de su diócesis. Como obispo de Petra, Asterio desempeñó un papel crucial en la guía espiritual y teológica de su comunidad, proporcionando liderazgo en tiempos de controversia doctrinal. Su capacidad para mantener la unidad y la fidelidad a la ortodoxia en su diócesis fue un ejemplo para otros líderes eclesiásticos. Participación en la vida de la Iglesia. Participación en concilios y sínodos. Aunque no hay registros específicos de su participación directa en el Concilio de Nicea, Asterio participó en otros concilios y sínodos locales que abordaron cuestiones teológicas cruciales. Su apoyo a las decisiones de estos concilios ayudó a fortalecer la posición ortodoxa y a contrarrestar las enseñanzas heréticas.
Influencia duradera. Impacto teológico y doctrinal. La firme defensa de la doctrina trinitaria por parte de San Asterio contribuyó a la formulación y consolidación de las enseñanzas ortodoxas que se convirtieron en pilares de la fe cristiana. Su legado teológico ayudó a asegurar la continuidad de la ortodoxia en la Iglesia, influenciando generaciones posteriores de teólogos y líderes eclesiásticos. Modelo de fidelidad y perseverancia. Ejemplo de fe y devoción. La vida y obra de San Asterio de Petra sirven como ejemplo de fidelidad a la fe y perseverancia en tiempos de adversidad doctrinal. Su compromiso con la defensa de la verdad doctrinal y su liderazgo espiritual lo convierten en un modelo a seguir para los cristianos de todas las épocas. Canonización y veneración. Reconocimiento como santo. San Asterio de Petra es venerado como santo en la Iglesia Católica y en otras tradiciones cristianas ortodoxas. Su fiesta se celebra el 10 de junio. Su canonización y veneración reflejan el reconocimiento de su santidad y su contribución a la Iglesia. Conclusión. El legado de San Asterio de Petra en la Iglesia es multifacético, abarcando su defensa de la ortodoxia, su liderazgo espiritual, su participación en la vida eclesiástica y su ejemplo de fe y devoción. Su influencia perduró más allá de su vida, ayudando a consolidar la doctrina cristiana y proporcionando un modelo de perseverancia y fidelidad en la fe. No se conservan muchos escritos de San Asterio de Petra que hayan llegado hasta nuestros días. Sin embargo, se sabe que escribió comentarios y sermones que, aunque no todos sobrevivieron, algunos fragmentos y citas se han preservado en obras posteriores. Los escritos atribuidos a San Asterio se centran principalmente en la exégesis bíblica y la teología cristiana. Algunas de sus obras conocidas incluyen: Comentarios sobre los Salmos. Asterio escribió comentarios sobre varios salmos, ofreciendo interpretaciones teológicas y pastorales. Homilías y sermones. Se atribuyen a Asterio varias homilías y sermones, aunque no todos han llegado hasta nosotros en su forma original. Algunos fragmentos y citas se encuentran en obras de otros autores que han preservado su enseñanza. Supervivencia y preservación. Manuscritos antiguos. Los escritos de San Asterio probablemente fueron copiados y transmitidos a lo largo de los siglos en manuscritos antiguos. Sin embargo, muchos de estos manuscritos pueden haberse perdido o destruido con el tiempo. Citas en obras posteriores. Algunas obras teológicas posteriores hacen referencia a los escritos de San Asterio, citando sus comentarios o extractos de sus sermones. Estas citas proporcionan una idea de su enseñanza y pensamiento. Reconstrucción y estudio. Investigación académica. Los estudiosos han trabajado para reconstruir y analizar los escritos de San Asterio a partir de fragmentos y citas encontradas en otras fuentes. Este trabajo arroja luz sobre su contribución a la exégesis bíblica y la teología cristiana. Ediciones críticas. Se han realizado ediciones críticas de las obras atribuidas a San Asterio, donde los estudiosos recopilan y analizan los fragmentos existentes para ofrecer una visión más completa de su pensamiento y enseñanza. Conclusión. Aunque no se conservan muchos escritos completos de San Asterio de Petra, su influencia en la teología cristiana se puede rastrear a través de fragmentos y citas que han sobrevivido en obras posteriores. Su legado como teólogo y predicador continúa siendo objeto de estudio y admiración en la tradición cristiana. San Asterio de Petra es venerado en la actualidad como santo en la Iglesia Católica y en algunas tradiciones cristianas ortodoxas. Su fiesta se celebra el 10 de junio en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Formas de veneración y devoción. Celebración litúrgica. En su fiesta, se puede celebrar una misa especial en honor a San Asterio, donde se recuerda su vida, sus enseñanzas y su ejemplo de fe. Durante la liturgia, se pueden leer pasajes de las Escrituras relacionados con su vida y su legado. Oración y devoción personal. Los fieles pueden rezarle a San Asterio de Petra pidiendo su intercesión en sus necesidades espirituales y materiales. Se pueden utilizar oraciones específicas asociadas con su veneración o simplemente dirigirle peticiones de manera personal. Estudio de su vida y escritos. La vida y los escritos de San Asterio pueden ser objeto de estudio y reflexión para los fieles que buscan aprender de su ejemplo y su enseñanza. Sus escritos, aunque limitados, pueden ofrecer una perspectiva teológica valiosa y una inspiración espiritual.
Iconografía. En algunas tradiciones cristianas, se pueden encontrar iconos de San Asterio de Petra que representan su imagen y su papel en la iglesia. Estas representaciones visuales pueden utilizarse como herramientas de devoción y recordatorio de su vida y enseñanzas. Inspiración y ejemplo. San Asterio de Petra es venerado como un ejemplo de fidelidad a la fe y valentía en la defensa de la ortodoxia cristiana. Su vida y legado continúan siendo una fuente de inspiración para los fieles que buscan seguir su ejemplo de compromiso con la verdad y la unidad de la Iglesia. Conclusión. La veneración de San Asterio de Petra en la actualidad es un testimonio de su impacto duradero en la Iglesia. Su memoria es honrada como la de un santo y mártir de la fe, cuya vida y enseñanzas siguen siendo relevantes y significativas para los cristianos de hoy. Las enseñanzas de San Asterio de Petra, aunque limitadas en cantidad, ofrecen perspectivas teológicas y espirituales que siguen siendo relevantes para los cristianos de hoy. Algunos aspectos de su enseñanza que pueden aplicarse en la vida contemporánea incluyen: defensa de la ortodoxia, fidelidad a la fe. Asterio fue un firme defensor de la doctrina ortodoxa en un momento de intensas controversias teológicas. Su ejemplo nos anima a mantenernos fieles a la fe cristiana en medio de desafíos y contradicciones. Unidad en la verdad. Su lucha contra el arrianismo destaca la importancia de mantener la unidad en la verdad doctrinal. Nos recuerda que la verdad no es negociable y que debemos estar dispuestos a defenderla con valentía. Liderazgo espiritual. Guía pastoral. Como obispo, Asterio proporcionó guía espiritual y teológica a su comunidad. Su ejemplo nos desafía a ser líderes espirituales compasivos y sabios en nuestras comunidades. Enseñanza y predicación. A través de sus escritos y sermones, Asterio enseñó y predicó la palabra de Dios. Su ejemplo nos anima a estudiar y compartir la Escritura de manera relevante y significativa. Perseverancia y valentía. Testimonio de fe. Su disposición a enfrentar la oposición y la persecución por su fe nos inspira a ser testigos valientes de Cristo en un mundo que a menudo es hostil a los valores cristianos. Oración y devoción. Vida de oración. Asterio enfatizó la importancia de la oración en la vida del creyente. Su ejemplo nos desafía a cultivar una vida de oración constante y profunda. Conclusión. Aunque las enseñanzas de San Asterio de Petra se basan en un contexto histórico específico, sus principios fundamentales de fidelidad a la fe, liderazgo espiritual, valentía y vida de oración siguen siendo relevantes para los cristianos de hoy. Su legado nos desafía a vivir nuestra fe de manera auténtica y comprometida, siendo luz en medio de la oscuridad y testimonios vivos del amor de Dios en el mundo. En resumen, las enseñanzas de San Asterio de Petra destacan la importancia de la fidelidad a la fe ortodoxa, la unidad en la verdad doctrinal, el liderazgo espiritual compasivo, la valentía en la defensa de la fe, una vida de oración constante y profunda, y un testimonio vivo del amor de Dios en el mundo. Su legado sigue siendo relevante para los cristianos de hoy, animándonos a vivir nuestra fe con valentía y compromiso, siendo luz en medio de la oscuridad y testigos del amor de Cristo. Oración a San Asterio de Petra. Dios Todopoderoso, que concediste a San Asterio de Petra la valentía y la sabiduría para defender la fe ortodoxa en tiempos de adversidad, te pedimos que nos fortalezcas en nuestra propia fe. Que sigamos su ejemplo de fidelidad y valentía, defendiendo la verdad y siendo testigos vivos de tu amor en el mundo. Que su intercesión nos guíe y proteja en nuestra jornada de fe, y que podamos seguir creciendo en santidad y amor hacia ti y hacia nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.